¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí tenemos un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar, vergüenza sí, o pena, o lástima, o rabia, no sé cómo definirlo, pero la verdad es que es triste que de repente estén apareciendo modelos muy interesantes al mercado y que nosotros nos los estemos perdiendo. Podríamos hacer un especial de horas de automóviles que se venden en otros países, ya si hablamos de vehículos 4x4 o de gran volumen en lo que se refiere al motor, en fin, ni te cuento lo que podría salir aquí, pero he hecho una selección de coches con los que podríamos soñar y, por qué no, también vehículos que no es muy comprensible que estén aquí, salvo porque se juntan las normativas de contaminación que tenemos tan restrictivas en Europa y más con lo que viene a medio plazo, al hecho de que las marcas, lógicamente, pues no quieren perder dinero y están ya preparándose para lo que viene y preparando también al mercado. Y eso hace que se queden coches por el camino cada vez más interesantes, más que nunca. Estamos acostumbrados a que aquí los V8 americanos no lleguen, no tiene sentido, precio del combustible, etcétera, pero sí que, como digo, hay unos cuantos coches que nos gustaría tener y que especialmente las marcas japonesas, pero no solo esas, nos están dejando de llegar aquí a España y a Europa. Así que vamos a repasar cuáles son en este caso los 8 coches que he seleccionado. Ya me dices tú en los comentarios, seguro que me he dejado más de uno que te gustaría que estuviera aquí. Solo voy a hablar de 8 para no hacer esto eterno, pero vamos a arrancar con los 8 coches que me gustaría que estuvieran a la venta en España en 2020, en 2021, en 2022 y cuando sea. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Carwow. Bueno, y el primero de ellos, marca japonesa, una marca que además hace coches muy interesantes. Ya os contaré más sobre esta marca en el futuro, que hay cosas por ahí interesantes por venir, pero estoy hablando de Mazda, que es una marca de la que hemos hablado bastante en los últimos tiempos, y tenemos coches como el Golf GTI y todos los equivalentes que hay en su categoría en el mundo de los vehículos compactos. Es una categoría todavía muy amplia, con los Civics Type R, con los Cupras, con los incluso Yaris GR, en fin, hay muchos modelos equivalentes, el Hyundai i30N, que todavía compiten ahí en el mercado de los 250 300 caballos, pero desgraciadamente Mazda se ha descolgado de esta competición y hay que dar un salto al otro lado del charco para encontrarnos un Mazda 3 con más potencia de la que tiene el más potente actualmente, que es el Skyactiv con 186 caballos, del que hemos dado buena cuenta en este canal, como bien sabéis. Un coche, el Mazda que nos han sisado, que es ni más ni menos que una versión 2.5 turbo, con un motor pues bastante más gordo y ensanchado, que está ahí alrededor de los 250 caballos de potencia y que podría redondear muy bien la gama de Mazda, pero la marca ha considerado que, por una cuestión de emisiones y por una cuestión del cupo de vehículos que iba a vender, no se ha orientado al mercado europeo. Y digo orientar porque este Mazda 3 no tenéis que pensar que es un Mazda 3 especialmente deportivo, o sea, no estamos pensando, no tengáis en la cabeza un MPS, porque es un Mazda 3 más bien pensado para el mercado americano, es decir, con un pulmón bastante ancho y bastante lleno para el medio régimen y que empujará muy bien seguramente y que además está combinado con una caja de cambios automática obligatoriamente y además con tracción a las 4 ruedas. Así que es un Mazda 3 mucho más pesado, mucho más asentado, con una entrega de motor mucho más llena, esos cilindros mucho más gordos y además con turbo, y un coche al que seguramente, si somos malvados, le podemos sacar bastante chicha con ese motoraco y esa potencia específica relativamente baja. Pero la cuestión es que ese coche no está en Europa, desgraciadamente, y nos tenemos que quedar con las ganas de tener un Mazda 3 con la patada del turbo o con la posibilidad de tener turbo, porque no hay en Europa. Bueno, y otro coche que me encantaría, y de hecho es un coche por el que me preguntáis muchos por qué no llega a Europa igualmente, es un muy buen coche y muy buen fabricado, del que os he hablado también aquí bastante. Estoy hablando del Subaru Outback, un vehículo, en general el Subaru Outback y el Forester, que ya no hay versiones diésel de estos coches, son coches que la única pega que se les puede poner es que están algo inframotorizados. Bueno, ahora Subaru esto lo ha corregido con un Outback nuevo, con la versión de 2500 centímetros cúbicos de gasolina, que además tiene la opción de meter GLP, que ya tiene suficiente pulmón, suficiente empuje para mover esa carrocería voluminosa. El Subaru Outback, para que no lo sabéis, es un coche que es como una especie de anticipo de los SUV, no tiene carrocería de todoterreno, es un familiar sobreelevado, que tiene muy buena calidad de construcción, que tiene ciertas cotas para moverse con el campo, para algo más que hacer caminos. Incluso hay por ahí versiones especiales que son muy interesantes también desde el punto de vista estético, que le dan un plus de altura para hacerlo todavía más todoterreno. Y en Estados Unidos tienen lo que nos falta aquí, que es el turbo igualmente. En Estados Unidos tienen un 2.4 turbo de 260 caballos que redondearía perfectamente la oferta de este vehículo, que además igualmente también se podría GLPizar, pero desgraciadamente no nos ha llegado a Europa esa versión turbo, ni nos va a llegar en los próximos años y nos vamos a tener que conformar
con ese Outback 2.5, que bueno, lo he tenido ocasión de probar y anda suficientemente bien, pero no tenemos ese plus, esa joya de la corona, esa guinda, como digo, para redondear la gama del Outback. Así que nos quedamos también sin un Outback gordo, qué decir ya de las versiones de 6 cilindros que también desaparecieron en los Estados Unidos, y ahora ya todo cada vez más se mueve allí, en cierta medida también con motores de 4 cilindros, aún de cilindradas amplias, pero 4 cilindros ya y turbo, en muchas de las versiones que están apareciendo de los coches nuevas, como te voy a contar a continuación. Bueno, en este canal hemos hecho algunos especiales sobre vehículos todoterreno, de los todoterrenos más radicales que hay en el mundo. Os hemos hablado de la marca Troller, por ejemplo, esta marca brasileña que compró el grupo Ford, que es un vehículo radical. Desgraciadamente os hemos hablado mucho también del Suzuki Jimny, que sigue sin venir a Europa, salvo en las versiones comerciales, en las versiones de 2 asientos nada más. Pero un vehículo también que molaría mucho que estuviera con nosotros, no me digáis que no, es ni más ni menos que el Ford Bronco, que ha sido todo un boom a nivel internacional por la renovación de ese diseño tradicional que, ojo, data del año 65. Y es un vehículo, es una adaptación completa, eso que se lleva ahora tanto, de traerlo retro al mundo moderno, y en este caso el Ford Bronco conserva los rasgos estéticos, pero mucho más modernizado para hacerlo como una especie de Jimny a la americana, un coche que entra por los ojos a la primera y que sería genial que estuviera en Europa, porque además las versiones más cortas no son especialmente grandes, no llegan a los 4,5 metros de longitud. Es un coche que, hablando de versiones, hay muchas versiones, algunas más orientadas para el asfalto, que son las versiones Sport, y luego están las versiones del Bronco tradicional. Sea como fuere, siempre es un vehículo que está fabricado con los chasis de largueros y travesaños, lo cual ya es toda una declaración de intenciones de qué es lo que busca Ford con este vehículo, que es hacer un 4x4 auténtico, puro, verdadero, con multitud de opciones para poder personalizar, para poder convertírtelo a tu gusto. De hecho, ha comenzado la fabricación del Bronco y están teniendo un problema en la fabricación que espero que se resuelva pronto con el asunto del techo, que se ve que les está dando bastante guerra. Pero bueno, es un vehículo que ha sido un éxito instantáneo y que además tiene varias versiones de tracción a las 4 ruedas, más o menos complejas, con más o menos bloqueos del diferencial, y tienes hasta 3 tipos de vehículo en función de los accesorios combinados con los distintos sistemas de tracción y los distintos diferenciales que lleve, para hacer tu Bronco de lo más radical que hay en el mercado para hacer 4x4, o de lo más orientado a la carretera, como digo, si te quieres llevar una versión Sport. Si quieres lo más todoterreno, te tienes que llevar la versión Sasquatch, aunque esto de te tienes que llevar, pues como no sea de importación, te vas a quedar con las ganas, porque de momento Ford Broncos en Europa, cero. Bueno, y tenemos que volver otra vez a Subaru, ya lo siento, pero es que Subaru, que es una marca a la que tengo muchísimo cariño, porque hace coches muy bien hechos, aunque aquí no tengan gran, digamos, conocimiento popular, no es una marca muy conocida ni entendida en España, pero tiene muchísimo predicamento en mercados como, por ejemplo, aparte del japonés, por supuesto, el americano y el australiano. Estamos hablando del Subaru BRZ, y aquí es una cosa curiosa, porque el grupo Toyota, que tiene mucho más tamaño, mucho más músculo, mucha más gama y mucho más miles de ventas en todos los mercados europeos, se permite mantener el GT86, mientras que Subaru, el BRZ de segunda generación, nos lo ha sisado también del mercado europeo. La verdad, yo tengo un recuerdo espectacular del Subaru BRZ conduciéndolo por carreteras nacionales, por carreteras españolas. Es un vehículo con un nivel de precisión y equilibrio en la conducción. No he tenido ocasión de probar el GT86, imagino que no hay mucha distancia, pero el BRZ tiene un afinado que es que te da la sensación de que parece que eres piloto sin serlo. Es una auténtica gozada y una maravilla conducir ese coche de tracción trasera y sentir cómo todas las cosas que haces con el volante tienen una reacción precisa en el eje delantero, en el eje trasero, y es muy fácil llevarlo de lado. Es de los automóviles, yo creo, más fáciles de llevar insinuando el eje trasero, si tienes un mínimo de nociones de lo que tienes que hacer con el volante cuando está insinuándose la parte trasera. Y ya si vas sobre superficie deslizante, os puedo decir que yo, en la experiencia que tuve en Laponia con un BRZ, me tiré minutos y minutos y minutos de lado dándole vueltas a una rotonda con nieve en un circuito, y la verdad es que es una experiencia espectacular, un vehículo que efectivamente estaba algo inframotorizado, es lo único que se le podía criticar, algo que se ha corregido con esta versión, a la que se le ha aumentado la cilindrada al 2.4, y ahora ya estamos en el orden de los 231 caballos, que por cierto que es una cifra más bonita, ¿no? Me recuerda inmediatamente a los 6L de BMW, con lo cual pues se va a notar un poquito más ese aumento de la potencia y ese brío en el coche, porque han trabajado muchísimo para mantener el peso a raya, aumentando las piezas de aluminio para que el peso más o menos se mantenga en los 1.300 kilos, y así pues que el vehículo se nutra de una mejora en las prestaciones que no le va a venir nada mal. Un vehículo muy minoritario, un vehículo poco visto. Es un coupé pequeño, es una auténtica rara avis, pero un BRZ, una máquina de darte placer
al volante, vayas por donde vayas. Bueno, y una máquina pensada para darte placer, y esto sí que realmente también es triste, para darte placer al volante, porque entre otras cosas la propia marca dice que es como un culto a lo analógico. Bueno, eso hay que matizarlo un poquito, se les ha ido un poco a la mano a los señores de Nissan, pero lo cierto es que el nuevo Nissan 400Z, a medida que nos van entrando por los ojos versiones con distintos colores, etcétera, yo voy de menos a más con este coche. Al principio no me convencía nada con el amarillo fosforito ese, que no me disgusta el color, no penséis que le hago ascos así de primeras, pero esta segunda versión que ha salido de color azul de este coche me parece mucho más bonita, y con ese diseño final, o al menos más abierto, o que luce más la trasera, esos pilotos traseros que recuerdan tanto al 300ZX, pues poco a poco me van ganando, pero desgraciadamente aquí en Europa no te lo vas a poder comprar. De nuevo, es una lástima, pero este coche está reservado para otros mercados y nos quedamos sin el de la serie Z más potente de la historia, nada menos que 405 caballos, con un V6 biturbo, que me relamo solamente de pensar cómo va a ir ese motor, y dos posibilidades: una caja de cambios manual de 6 velocidades o una automática de nada menos que 9 relaciones, con un autoblocante trasero. No creo que vaya a ser un coche extremadamente radical, ya veremos, entiendo que sí, que antes o después acabará saliendo una versión Nismo. Su chasis es una evolución del 370Z, pero dicen que muy mejorada, y el coche conserva pues todas aquellas cosas que ya son imprescindibles a nivel de conectividad y también de sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción. Pero en definitiva es una oda a los deportivos de la serie Z de Nissan. Probablemente será el último de esta serie Z, aparte ya del Godzilla, por supuesto, el GTR y las cosas salvajes que se hacen en Japón. Y bueno, pues sería espectacular poder tener la posibilidad de comprar este coche en Europa. La sensación que me da es que el vehículo va a ir bastante bien. Nos podemos conformar de momento con el Supra, que sí, ya me dirás, oye Juan Francisco, que sí, que es sacrílego, que esto es un BMW Z4, etcétera. Bueno, vale, sí, pero al menos el Supra lo tenemos también. Supra, por cierto, que si me seguís en las redes sociales sabéis que publiqué unas fotos el año pasado y un pequeño vídeo que tengo hecho, pero estoy esperando a probar la versión 2000 para poder subir un vídeo completo del Supra, porque además tuve la mala suerte de que la parte de conducción en carretera la perdí, tengo la grabación en estudio, pero bueno, mezclaré las dos versiones en un próximo vídeo del Supra, ya que de momento, pues Nissan 400Z nos toca mirarlo de lejos o viajar para conducirlo. Bueno, y otro de los coches que me da más pena, más lástima, y me sorprende más también que no se vayan a vender ya en Europa, y esto sí que es preocupante, es que ni un clásico que no ha faltado durante décadas a nuestro mercado se vaya a ir, como es el Toyota Land Cruiser de la serie 300. Un Land Cruiser que es un gigantesco todoterreno, ya sabéis, a medio camino entre un vehículo de trabajo y de campo, a medio camino entre un vehículo de lujo, cada vez más de lujo seguramente, pero este nuevo Land Cruiser de la serie 300, sin ser un top o un récord en las cotas todoterreno, promete ser lo que prometen los Land Cruiser, un vehículo extremadamente fiable, extremadamente hábil y útil para darle un trato duro a lo largo de toda su vida, y un vehículo que muchas personas, precisamente por eso, utilizan para todo lo contrario, para viajar, para moverse por la ciudad, etc. Sí, es un todoterreno en esta versión ya de 5 metros de longitud redondeando, que puede tener la opción de las 7 plazas, como las últimas que había, y esta serie 300 trae novedades muy interesantes en el plano técnico. Bueno, hablando de motores, va a haber una versión diésel, lo cual no está nada mal. Va a haber un V6 diésel que pasa de los 300 caballos, concretamente 309 caballos, mientras que va a haber un V6 de gasolina también convenientemente sobrealimentado, que va a llegar nada menos que a los 415 caballos de potencia. Es un vehículo que crece en todos los sentidos, y también los niveles de potencia, ya borrada la necesidad de traer motores con menos potencia y emisiones para Europa, ya van a lo grande en Toyota. Y digo que es muy interesante también desde el punto de vista técnico, porque además de meter algunas mejoras en lo que se refiere a la conducción todoterreno, por ejemplo, una cámara que ve el coche 360 grados para localizar los obstáculos, es un vehículo al que se le ha hecho un trabajo de adelgazamiento impresionante, hasta el punto que se han reducido hasta 200 kilos de peso el peso de la carrocería, para justamente poderle dar nuevos equipamientos y nuevos sistemas que hagan el coche más seguro y más útil. Y uno de los sistemas más interesantes es una evolución del sistema de estabilizadoras activas que ya tenía este coche, que además en conducción todoterreno se transforma en un aliado de la conducción todoterreno para, desconectando estas estabilizadoras, ser capaz de aumentar el recorrido de las ruedas, y de ese modo que el coche tenga un paso por las zonas más complicadas mejor, que tenga más recorrido de suspensión, y al mismo tiempo que esas ruedas estén el máximo de tiempo tocando el suelo, si es posible, para mejorar al máximo la tracción. Así que la cosa se pone muy interesante con este coche. Desgraciadamente no vamos a poder saber qué tal va en el mundo del campo, pero bueno, al menos nos quedamos con las ganas y de probar también esos nuevos motores combinados, ojo, con una caja de cambios de nada menos que 10 velocidades,
que cada vez es más común en los cambios de marcha de los vehículos que se fabrican para todo el mercado. Ya las cajas de cambio de 9 y 10 velocidades, un punto en común en la mayoría de los vehículos que todavía montan convertidor de par. Bueno, y para terminar el repaso de la lista vamos a soñar un poquito, ¿por qué no?, con dos automóviles que son absolutamente de ensueño. Uno prácticamente no está al alcance de nadie y además por doble motivo, no solo por el precio, sino porque se van a hacer muy pocos, y es nada menos que el Honda NSX Type S. Un vehículo que prácticamente no ha comprado nadie aquí en España, un vehículo muy especial, como sabéis, un superdeportivo híbrido con 3 motores, que en esta versión final, que es el fin de la producción de este vehículo, va a tener 608 caballos de potencia y, lógicamente, una estética diferenciada para hacerlo más agresivo y distintivo, para que sepamos que llevamos un Type S. No solamente en lo estético, sino también en lo que es el diseño de las llantas, la posibilidad de tener frenos carbocerámicos y una serie de aditamentos, incluido el sistema de escape, que lo van a hacer el Type S más exclusivo, más radical y también el más equipado de la historia. Un vehículo, yo creo que auténticamente de ensueño en esta última versión, en el que prácticamente toda la producción de este coche pues no va a llevar el sello de Honda, sino que llevará el sello de Acura y se irá a los Estados Unidos, y en el que vamos a poder añadir frenos carbocerámicos y, por supuesto, vamos a llevar siempre esa plaquita con la serie, con la versión numerada, con la que poder ser los orgullosos propietarios de uno de los últimos NSX que se fabricaron, el Type S. Y ya para terminar, no me quería despedir sin un vehículo que va a ser protagonista de este canal próximamente, que es el Ford Mustang. Un coche, yo no sé si os habéis fijado por la carretera y compartís la impresión conmigo, es una impresión absolutamente subjetiva, que se está viendo mucho por las carreteras españolas más que nunca, evidentemente. Es normal, de la misma manera que también se van viendo mucho los Tesla Model 3, mucho más que antes, porque son dos de los vehículos de su clase más baratos que hay en relación a lo que ofrecen. Y el Mustang es el vehículo de combustión más barato que hay en el mercado, con los niveles de potencia y con ese tipo de carrocería combinada que hay. Además, con el diferencial eso de llevar un V8 atmosférico, que en Estados Unidos se puede convertir en algo más si nos vamos a las versiones Shelby. El año pasado se dejaba de fabricar la versión Shelby GT350, pero se han reservado para todos los radicales y a los que se les quedan cortos los 500 y los 600 caballos, pues la versión Shelby 500, nada más y nada menos, que tranquilamente puedes hacer pasar de los 700 caballos de potencia, y a poco que te lo plantees, puedes acabar con un vehículo con más de 800 caballos de potencia tocando ciertas cositas. Es cierto que en Estados Unidos han quitado el GT350 para poner el Mach 1, que es exactamente el mismo movimiento que hay en Europa. O sea, de los Shelby en Estados Unidos se han quedado solamente con el más potente, con el unicornio de más de 700 caballos, y lo que hay por debajo es justamente el Mach 1, que aquí en Europa tiene 465 caballos de potencia y en Estados Unidos va a tener un poquito más de potencia. Pero la cuestión es que ya no podemos comprarnos un Mustang más allá de las versiones atmosféricas, al menos aquí sí que tenemos Mustang. Así que nada, queridos amigos, esta es la lista de los 8 coches que os quería contar, de los 8 coches que me parecen más deseables y más indeseable que no estén en Europa. Por supuesto, hay muchísimos más deportivos, vehículos todoterreno a nivel global por todo el mundo, tanto por el este como por el oeste. ¿Tienes alguna queja o alguna petición tú? Hay vehículos especiales y exóticos, como por ejemplo el Toyota FJ, que se fabrica solamente en los Emiratos Árabes Unidos y poco más. Pero en fin, esto es lo que hay. Cada vez más Europa va a ser una burbuja en la que vamos a vivir con nuestra gama de automóviles, y sea lo que sea, desde luego lo que sí que va a pasar es que la oferta que va a haber en Europa va a ser mucho más limitada que lo que podemos ver en otros países del mundo. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo, que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.